Se está hablando mucho de un posible cambio político en Venezuela, ¿verdad? Y claro, con esto surge la gran pregunta. ¿Estamos ante un punto de inflexión? Pero para entender de verdad lo que puede pasar en el futuro, tenemos que mirar mucho más allá de los titulares. Tenemos que comprender la escala real, la verdadera magnitud de la devastación. Para que nos hagamos una idea de la escala del problema, creo que esta metáfora es, brutalmente precisa. Aquí no estamos hablando de una simple avería, de un problema que se arregla con un par de ajustes, no. La situación es la de un colapso total. Imaginen un coche que no solo se ha estrellado contra un muro de hormigón, sino que después le han prendido fuego. De lo que hablamos es de un siniestro total. Bueno, entonces, antes de hablar de reconstruir nada, lo primero es hacer un diagnóstico de los escombros, ¿no? Y en Venezuela, los escombros económicos son, es que no hay otra palabra, abrumadores. Miren esta cifra, menos 75%. Este es el punto de partida. Entre 2012 y 2022, el Producto Interior Bruto de Venezuela, si lo medimos en dólares, se hundió un 75%. Para que nos hagamos una idea de la escala, es que casi no hay precedentes en la historia reciente de una destrucción económica de este calibre y a esta velocidad. Es literalmente un caso de estudio a nivel mundial. Y claro, esta contracción económica tiene un rostro humano terrible. Hoy en día, la tasa de pobreza en Venezuela está rozando el 90%. Es una inversión social completa. Sobre todo, si pensamos que hace apenas un par de décadas era uno de los países más ricos de toda América Latina. Lo que este gráfico nos enseña de una forma muy clara es que no es que una parte de la población se empobreciera, no. Lo que ha ocurrido es la aniquilación casi total de la clase media. En el año 2000, fíjense, casi el 70% de la población formaba parte de la clase media. Hoy esa cifra no llega ni al 10%. Se ha destruido por completo el tejido social que sostenía al país. Y la aniquilación de esa clase media es el motor directo de la consecuencia más profunda de todo este colapso. Una consecuencia que no se mide en bolívares, sino en maletas, en personas. El país literalmente se ha marchado caminando. Y este éxodo masivo no ocurrió de la noche a la mañana, sino que se ha dado en 3 fases, en 3 olas muy distintas. 8 millones. Pensemos un momento en esta cifra. Es casi inconcebible. Esta es la estimación de la cantidad de gente que ha abandonado Venezuela. Para ponerlo en perspectiva, es casi una cuarta parte de la población que el país tenía en 2015. Lo convierte en uno de los mayores éxodos de la historia contemporánea, sin duda. Es que la evolución de este éxodo es clave para entender la herida del país. La primera ola fue una fuga de cerebro silenciosa. Profesionales, médicos, ingenieros, los que, digamos, olieron el humo y se fueron con un plan. La segunda ya fue la de familias jóvenes y trabajadoras, empujadas directamente por la crisis. Y la tercera, la actual, es simplemente una huida por la supervivencia. Familias enteras, muchísimas veces a pie, cruzando fronteras en condiciones inhumanas. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, porque la pérdida no es solo numérica, no es solo gente. El verdadero daño, el que quizá es irreparable, se ha infligido al activo más valioso de cualquier nación, su gente, su capital humano. A ver, ¿qué es el capital humano? Pues es exactamente esto, la suma de todas las habilidades, el conocimiento y la experiencia de un pueblo. Es, ni más ni menos, que el motor que impulsa la economía, la innovación y sobre todo la capacidad de un país para recuperarse. Y Venezuela ha sufrido una hemorragia brutal de este recurso. Este éxodo, claro, tiene 2 caras. Para Venezuela significa una fuga de cerebros que alimenta un círculo vicioso terrible. Se va la gente cualificada, así que hay menos producción, se recaudan menos impuestos, los servicios públicos empeoran, y eso, ¿qué provoca? Que se vaya todavía más gente. Para los países que los reciben, pues es una mezcla. Por un lado, una contribución económica y por otro, claro, desafíos de integración y posibles tensiones sociales. En medio de este panorama tan oscuro, hay un único y pequeño rayo de luz para las familias que se quedan. Las remesas, el dinero que envían los que se fueron. Hablamos de una media de unos $84 al mes. Puede no parecer mucho, pero para más de 1,5 millones de hogares se ha convertido en el sustento vital, en la diferencia entre la pobreza extrema y poder subsistir. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta del millón, ¿no? Ante un posible eventual cambio de gobierno, ¿volverían a casa esos 8 millones de venezolanos? ¿Se puede revertir esta diáspora? Pues la cruda realidad es que la respuesta más probable, al menos a corto y medio plazo, es un no rotundo. La gran mayoría de la diáspora, especialmente quienes ya han rehecho su vida, ya han echado raíces en Europa o en Estados Unidos, no se plantean volver. Y la razón es que el camino de vuelta está bloqueado por unas barreras que van mucho más allá de quién ocupa el palacio presidencial.
Hablamos de la incertidumbre política, por supuesto, pero también de salarios miserables, de unos servicios públicos desastrosos, de una inseguridad rampante y, en definitiva, de una falta total de oportunidades. Todo eso sigue ahí. Y aquí es donde está el verdadero desafío. Reconstruir Venezuela no es solo una cuestión de inyectar dinero o de reactivar la industria petrolera, no. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de reconstruir los cimientos de un país funcional, de reconstruir la confianza. Esta cita del CEO de ExxonMobil es demoledora, lo dice todo. Incluso teniendo las mayores reservas de petróleo del mundo, el capital extranjero considera que el país es ininvertible sin reformas profundas. El dinero no va a volver si no hay confianza. Punto. Y la confianza no se impone por decreto, se construye ladrillo a ladrillo. Y esta es la receta: Estado de Derecho, protección de la propiedad privada, seguridad jurídica e instituciones independientes que funcionen de verdad. Sin estos ingredientes no hay inversión posible. Y pensemos una cosa, si un inversor extranjero no se fía, ¿cómo se va a fiar un venezolano que se fue para volver y arriesgarlo todo de nuevo? El punto fundamental, y esto es clave para entenderlo todo, es que el chavismo no era solo un líder, es un sistema completo. Una red de coerción, de clientelismo y de mafias que está totalmente incrustada en las instituciones. Aunque la cara visible cambie, el sistema que destrozó el país, el que lo estrelló contra el muro, sigue en su sitio. Y con esto terminamos, con una pregunta para la reflexión. Para la recuperación de una nación devastada como Venezuela, ¿qué es más importante, el capital humano que se ha marchado o el capital petrolero que yace bajo tierra? Porque la respuesta a esa pregunta definirá literalmente el futuro de Venezuela para las próximas generaciones.